Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. Esta semana es de celebraciones, de fiestas para el Ecuador entero, porque el próximo día, martes, celebramos 200 años de independencia del país. En este momento tenemos como invitado al doctor Bernard Lavallée. Él es profesor de Civilización Hispanoamericana en la Universidad de la Sorbona y además ha realizado una serie de estudios sobre la colonización de las sociedades de América Latina, ha dirigido una serie de proyectos de publicaciones colectivas y actas de congresos. Además, ha dirigido cerca de 40 tesis en Francia, España, Italia y Ecuador y ha sido profesor invitado en 10 países de América Latina. Su investigación se centra en la aparición del fenómeno criollo en América del Sur y además luego se ha ampliado con diversificación de artículos, de biografías y de temas que hablan sobre lo que significó hace 200 años la independencia de América Latina. Doctor Lavallée, ¿cómo pensar 200 años más tarde lo que América Latina vivía, pero también lo que eso significa en el mundo actual? Efectivamente, se celebran los 200 años, que son 2 siglos de independencia, y efectivamente el problema central es que esas independencias, porque creo que hay que hablar en plural, siempre han sido problemáticas por muchas razones y razones diferentes según los países. Obviamente hoy tenemos la distancia suficiente para poder retrospectivamente considerar esos procesos, ver lo que no ha funcionado, pero también, insisto, lo que ha funcionado. Y desde este punto de vista, la historia anterior a las independencias nos muestra cómo, con qué dificultades, con qué aciertos, ese proceso de concientización y de afirmación de identidades ha progresado y se ha plasmado, digamos, durante los 25 primeros años del siglo XIX. Entonces, la historiografía normalmente, en general y de manera muy acertada, insiste sobre las causas, con comillas o sin ellas, de la independencia, en función o a raíz de un contexto nuevo que se instala en el ex imperio español por razones sociales, políticas, internas, pero también externas desde España, de política internacional, etcétera, de cambio de la estructura social de las diferentes regiones de dicho imperio. En mi caso, mi aportación a ese simposio será la de mostrar cómo, sin negar de ninguna forma lo que acabo de decir, las sociedades criollas fueron portadoras desde prácticamente finales del siglo XVI de reflexiones, de afirmaciones de una identidad y de una realidad que conforme pasaba el tiempo se afirmaba diferente de la madre patria, como se decía, y por lo tanto que no podía sino desembocar en el planteamiento de una separación entre dicho imperio y la metrópoli europea. Usted habla de varios temas, pero también es importante recordar los antecedentes. Uno debe pensar en la propia independencia norteamericana, la Revolución Francesa, los principios de libertad, igualdad y fraternidad que se regaron por el mundo entero, y también el apoyo que Francia dio para la independencia de Latinoamérica. ¿Cómo mirar 200 años más tarde? Usted bien nos recuerda esta independencia de la metrópoli europea,
También no podemos dejar de mencionar cómo Napoleón invadió España y fueron otras circunstancias las que permitieron el liberarse de la madre patria, entre comillas, pero al mismo tiempo, 200 años después, ustedes tendrán el Seminario Internacional de la Independencia de la Región Andina, pero 200 años después vemos que intentamos nuevamente definir conceptos como libertad de expresión. Cuando ya han pasado 2 siglos, ¿cómo lograr comprender lo que vivimos ahora en comparación al transcurso de la historia con 200 años? Bueno, hay mucha materia en lo que usted acaba de decir. Primero, para empezar, el aporte francés a la independencia es indudable. Creo que en algunas épocas se sobrevaloró, pero digamos, las consecuencias más o menos indirectas de la Revolución Francesa tuvieron un papel muy importante en la América de la época. Obviamente, la irrupción, por no decir la ocupación francesa en 1808 de España, tuvo las consecuencias que todos sabemos, y lo que normalmente tenía que ser un paseo militar se convirtió en realidad en el inicio de una nueva época. Pero también creo que para América hay que pensar en otra cosa. Por ejemplo, una consecuencia directa de la Revolución Francesa, que fue la independencia de Haití, tuvo un papel muy impactante en muchas regiones del entonces Imperio Español. Hoy día, por supuesto, las afirmaciones que subyacen en la independencia, que son las de una afirmación de una identidad y de un camino propio, yo creo que esto todavía es valedero. Evidentemente, el mundo de hoy es un mundo muy diferente del que hablamos de comienzo del 19, pero creo que las independencias tuvieron una gran aportación, y la aportación es demostrar y luego dar paso a las diversidades latinoamericanas. Desde Europa tenemos un sentimiento, un planteamiento un poco globalizante: América Latina, África, Asia. Bueno, en cuanto a América Latina se refiere, lo que pasa es que cuando uno viaja por estos países se da cuenta de las diversidades y de la creatividad de esas sociedades. Y entonces, si bien es cierto que se pueden criticar los procesos de independencias, las repúblicas militares del siglo XIX, los cuartelazos, etc., yo creo que hoy día, de alguna manera, la independencia o las independencias de América Latina continúan, y continúan precisamente por este extraordinario florecimiento de ideas, de sugerencias, de aportaciones, de caminos propios, no solo de las 20 repúblicas que constituyen América Latina, sino también dentro de esas mismas, de cada una de esas sociedades, la creatividad de los diferentes componentes. Y en particular, creo que hay una cosa muy importante. Tal vez usted hablaba hace un momento de la Revolución Francesa, y creo que el modelo francés de alguna manera ha sido útil y eficaz, pero también ha dado una frustración cuando, según el modelo francés del Estado-Nación, había una especie de uniformidad de la que nadie podía salir. Ahora bien, hoy día vemos cómo efectivamente hay un juego muy complejo de las realidades a nivel nacional, pero también de las creatividades que dentro de esas realidades macro nacionales pueden expresarse, y desde muchos puntos de vista, étnicos, sociales, sexuales, etc. Y creo que de alguna forma, en esta perspectiva, los países andinos y América Latina de una manera general siguen en la orientación, en la vía del proceso de independencia.
Yo creo que de alguna manera esa creatividad social, intelectual a la que asistimos es lejanamente, pero es uno de los resultados del proceso de independencia de comienzo del siglo XIX. Es decir, usted nos habla de continuar en procesos de independencia 2 siglos después. Ahora, ¿cómo comprender, doctor Lavallée, cuando hablamos de Francia, usted habla del Estado-Nación, del modelo francés? Muchos de nuestros países basan o tienen sus cimientos jurídicos en leyes generadas en Francia. Si uno piensa en códigos y una serie de elementos, el ejemplo francés es permanente en América Latina. Pero al mismo tiempo usted habla de la creatividad, de la búsqueda de independencia, y vemos que en nuestros países seguimos buscando, entre comillas, nuevas constituciones. Vemos lo que pasa en Chile. Ecuador vivió el proceso en el 2008, 10 años después, 14 años después exactamente, ya hablamos de nuevas constituciones. ¿Por qué ir generando estos cambios que no significan beneficio a las grandes mayorías, sino solamente temas legales o modificaciones pequeñas que no permiten una real independencia en todo el sentido de la palabra? Bueno, ahí Tomás, lo que usted acaba de decir nos lleva a considerar algo. Ese algo es que efectivamente, si bien, como decía y insistía, los países, las sociedades, latinoamericanas, tienen una creatividad increíble en el arte, no hablamos del arte, pero habría que hablar del arte. Sin embargo, la historia larga, como decía Brodel, persiste. Y efectivamente, a pesar de esa juventud, de esa creatividad, de esa voluntad de afirmación que notamos en los países de América Latina, indudablemente en ellos, como en muchos países del mundo, las fuerzas tradicionales siguen en pie, siguen vivas. Y en realidad, esa explosión creativa de la que hablaba, se hace a pesar de, a veces en oposición a esas fuerzas tradicionales que durante mucho tiempo tuvieron, como todos sabemos, un papel absolutamente relevante en las repúblicas latinoamericanas y que de alguna manera hacían que, si bien las independencias habían sido un corte, una ruptura que había cortado las relaciones con la ex madre patria, no obstante, la descolonización interior no se había llevado a cabo. E inclusive, yo diría que mis, entre comillas, criollos, sobre los que he trabajado bastante, sus herederos, no querían de ninguna manera que cambiaran las cosas en el país, y en los países. Y de esta manera, como decía, hubo independencia, pero en muchos aspectos no hubo descolonización. Y yo creo que todavía hoy las fuerzas creativas, la efervescencia creativa, de maneras, bueno, no tan evidentes como antes, pero todavía de forma real, tienen que tomar en cuenta esas fuerzas tradicionalistas que para nada consideran como positivo esa efervescencia creativa e identitaria. En todo lo que usted habla de los criollos, ¿cómo conocer y entender el significado de su trabajo, su gestión y sus intereses? Y al mismo tiempo, doctor Lavallée, ver qué beneficios dejó a América la independencia, porque a veces muchos la critican, otros la apoyan, pero ¿qué beneficios trajo a América la independencia de España? Bien, bueno, hay dos preguntas en su intervención. La primera relativa a los criollos. Evidentemente, los criollos, como poseían el poder económico, el poder social, gran parte del poder político, por mucho que se diga, no podían ser sino los únicos en plantear frente a España una posición que discrepara
de la que normalmente existía y que iba a desembocar en un cuestionamiento de esa relación y en la independencia. Evidentemente, lo hicieron en realidad para su grupo, pero también aparentemente liderando a los grupos, para decirlo de una manera, no blancos de las sociedades. Pero evidentemente era una manipulación. Siempre se puede hablar efectivamente de grupos que participaron, pero era una manipulación para tener dentro de esos grupos mestizos, negros, indios, etcétera, para tener una fuerza de choque. En el fondo, todas las sociedades participaron en la independencia, pero el problema fue el desenlace, cuál iba a ser el resultado de esa independencia. Pues entonces la segunda pregunta. Efectivamente, las independencias fueron momentos muy importantes. Lo siento un poco, hay una corriente entre los historiadores que muestran cómo la realidad, cómo esas independencias no han cumplido, han sido abortos, herrera, etc. Bueno, efectivamente, pero esto no es propio de las independencias, esto es propio de todos los procesos históricos. No vaya usted a creer que el proceso de la Revolución Francesa fue un éxito total. Bueno, terminamos con una dictadura de 14 años con Napoleón, no hay que olvidarlo, y después la vuelta de los Borbones. Entonces yo creo que no hay que mirar así de manera blanco-negro, sí, no, los procesos de la independencia. Hay que ver lo que aportaron y hay que ver a qué frenos se tuvieron que enfrentarse o se enfrentaron para poder existir y para ir adelante. Y desde esta manera, y vista de esta manera, yo creo que los procesos de las independencias, a pesar de todas sus deficiencias, a pesar de todo lo que se les puede reprochar, fueron procesos que indudablemente pusieron a las sociedades latinoamericanas en un camino de porvenir, en un camino que sería forzosamente diferente del pasado. El problema es que las fuerzas de la reacción, para llamarla de esta forma, tuvieron un papel, según los países, más o menos fuerte y duradero. Pero indudablemente, yo creo que a pesar de sus insuficiencias, hay que celebrar la época de las independencias. Hay que celebrar y hay que aprender a leer la historia. Doctor Lavalle, ¿cómo cuando uno mira la historia, ver lo que usted señalaba, lo bueno y lo malo, y no pensar solamente que los procesos fueron negativos, sino también ver los saldos positivos que enseñaron a las poblaciones, enseñaron a los países en este caso, a defender su independencia y a autodeterminar su futuro? Sí, yo creo que el historiador, el historiador tiene una gran ventaja y una gran desventaja, es que es lo mismo, las dos caras de la misma moneda, y es que conocemos cómo terminaron los procesos que estudiamos. Entonces, efectivamente, esto muchas veces, e inclusive a veces de manera, como decir, inconsciente, nos lleva a juzgar. Lo que nosotros debemos hacer es mostrar, demostrar y enseñar lo que fueron los procesos históricos. Y evidentemente, en esos procesos debemos mostrar lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que pudo haber funcionado mucho mejor. Y de esta manera, el historiador aporta un juicio finalmente, pero aunque no lo quiera decir, un juicio que se sitúa, yo diría, en una perspectiva positiva. El historiador no está ahí para condenar, el historiador está ahí para explicar y para enseñar. Todo historiador es un profesor. Y yo creo que, efectivamente, así nos alejamos de visiones del pasado muy maniqueas y que muchas veces
son propias no de la historia, sino de la vida política. La vida política tiene reglas, tiene normas, tiene objetivos absolutamente diferentes de la historia. Y entonces la política de alguna manera se apropia, la historia y la hace explicar lo que el político de turno quiere explicar. Nuestro papel, historiadores, no es este. Nosotros debemos mostrar la globalidad de los procesos, sus aspectos diferentes, positivos, negativos, etc. Y entonces debemos aportar elementos positivos al devenir de las sociedades en las que vivimos. Hablo aquí de Ecuador y de América Latina, lo mismo podría decir de mi país, Francia, o de la Europa en la que vivo. Gracias, doctor Lavallée. Como última pregunta, ¿cómo decir? Usted dice los historiadores deben ser maestros, deben ser profesores para enseñar. ¿Cómo usted esperaría que quienes leemos la historia y no somos historiadores entendemos lo que está pasando 200 años más tarde? ¿Qué es lo que sus estudiantes usted quisiera que logren entender de los procesos de independencia? Bueno, efectivamente, usted plantea una pregunta muy difícil de contestar y sobre todo una práctica, se supone una práctica muy difícil de hacer. Yo creo que el problema es que hoy, y no hablo aquí de Ecuador, hablo de Francia, de España, de muchos países, asistimos en todos los currículos universitarios, secundarios, etcétera, de todos los países, hay un retroceso, hay una retracción, hay una reducción de la historia. Inclusive en algunos países la historia como tal ha desaparecido, se ha esfumado detrás de estudios sociales. Y yo creo que esto es algo muy peligroso. Esto es algo muy peligroso porque como seres humanos, esto es como seres sociales, porque el hombre y la mujer no existen solo, existen dentro de un grupo. Yo creo que para saber quiénes somos, para saber a dónde vamos, es necesario absolutamente saber de dónde estamos viniendo. Entonces, para contestar la pregunta que usted lanzó así, a manera de conclusión, yo abogaría por una reafirmación, en alguna forma y en algunos países una reinstalación de la enseñanza de la historia. Obviamente de la historia dentro de las ciencias sociales. Nunca la historia estuvo sola. La historia se nutrió y nutrió a las ciencias sociales. Pero yo creo que efectivamente hay que dar de nuevo a la historia un papel que desde 20 y tantos años a esta parte está perdiendo en muchos países, por no decir en todos. Muchísimas gracias al doctor Lavallée. Recordamos a ustedes que nos siguen en Enfoques lo que hemos dialogado con el doctor Lavallée mirando lo que significan los procesos de independencia en América Latina 200 años después. Es importante indicar que los días 18 y 19 de mayo se llevará a cabo en la Universidad Andina Simón Bolívar un seminario sobre las independencias de la región andina 200 años después. Así es que, retomando lo que decía el doctor Bernard Lavallée, tenemos que volver a leer la historia, mirar de dónde venimos para saber en qué situación estamos y cómo podemos proyectarnos al futuro. Es fundamental que todos aprendamos, nos metamos en el mundo de la historia, del mundo de nuestro país, de nuestra ciudad, incluso de nuestros antepasados directamente, para lograr comprender hacia dónde podemos proyectarnos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. Nos vemos en 7 días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.